Bien, hablábamos de revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto al uso interpretativo de las normas del derecho internacional humanitario. Debiera comenzar este raconto jurisprudencial con el caso Las Palmeras versus Colombia. Permítanme simplemente retrotraernos un poquito más y referirme al caso Almonacid Arellano y otros versus el Estado de Chile, sentencia de fondo del año 2006, que me interesa que la conozcan. En este caso, la Corte Interamericana se encontraba con un obstáculo temporal al juzgar, y que era el asesinato del señor Almonacid Arellano. Los hechos se habían producido con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte. Había un obstáculo temporal en la competencia de la misma. ¿Cómo sortea ese obstáculo temporal? Califica al asesinato como un crimen de lesa humanidad. Recordemos cuando vamos a analizar el contexto en el que se produce el crimen de lesa humanidad, un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con conocimiento de ese ataque. Y en ese contexto generalizado y sistemático, actos tales como el asesinato, el haber dado muerte, constituyen un crimen de lesa humanidad en ese contexto y son violatorios de una norma imperativa del Jus Cogens, norma que no admite su derogación sino por otra norma de similares características. Y la Corte trajo a colación cómo se desarrolla el concepto, la noción de crimen de lesa humanidad. La remonta al Convenio de La Haya de 1907 sobre leyes y usos de la guerra terrestre. La remonta a que Gran Bretaña, Francia, Rusia la invocan cuando califican la masacre de los armenios por Turquía. Sostienen que fue codificado en el tribunal, en el Estatuto de Nuremberg, para juzgar a los principales criminales de guerra internacionales de las potencias del eje. Es decir, sostiene en síntesis que al momento en que se producen los hechos, el año 73, había en los dictados de la conciencia de la comunidad internacional la concepción de que el asesinato en este contexto generalizado de ataques sistemáticos con conocimiento de dichos ataques como parte de un plano político contra la población civil, aun cuando fuera un solo acto, y trae a colación prosecutor contra Duško Tadić, fallado por el Tribunal Penal ad hoc para juzgar los crímenes del conflicto de la ex Yugoslavia, donde sostuvo que bastaba un solo acto para tener por configurado un crimen de lesa humanidad, sortea ese obstáculo calificando al asesinato del señor Almonacid Arellano como un crimen de lesa humanidad. En el caso de Las Palmeras versus Colombia, los hechos acontecen en el año 91 y la sentencia de fondo se origina en el año 2001. La comisión le solicitó a la Corte, cuando lleva el caso ante la misma, después de su informe de admisibilidad, de su informe de fondo y de determinada a llevar el caso ante la Corte, que se declare responsable al Estado colombiano y se concluya que ese Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, ese mini convenio aplicable a los conflictos armados de tipo interno, o sea, los que se desarrollan en el territorio de un Estado parte. El Estado puso la excepción, sostuvo, Corte y Comisión no son competentes para aplicar el derecho internacional humanitario.
La Corte Interamericana aceptó dicha excepción, sostuvo que su competencia es para decidir si una norma de derecho interno o de derecho internacional aplicable por los estados, si los actos u omisiones del Estado interpretados a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos que les reconoce competencia o de otros tratados que hemos visto también les reconoce la competencia, es compatible precisamente con la Convención Americana. Ahí no tiene límite normativo, pero sí no puede aplicar, sostuvo, directamente las normas del derecho internacional humanitario. El examen de compatibilidad es respecto de toda norma jurídica aplicada por el Estado de Derecho Interno e Internacional, pero a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero dejó bien en claro que las disposiciones relevantes de los convenios de Ginebra podían ser tomados en cuenta como elementos de interpretación de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, hechos del año 1992, donde el comandante Berardo fue apresado vivo y después de las fuerzas rebeldes, fue apresado vivo, después ejecutado extrajudicialmente, sentencia de la Corte Interamericana del año 2000, la Comisión cambia su postura cuando lleva el caso ante la Corte. Ya no reclama la aplicación directa del derecho internacional humanitario y la condena del Estado por aplicación directa de las normas del derecho internacional humanitario. Sí le solicita, sí le pide a la Corte lo tenga presente a las normas del derecho internacional humanitario por su carácter de leyes especiales, ley específica aplicable a los conflictos armados, como un valioso parámetro para interpretar la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que las disposiciones relevantes de los convenios de Ginebra iban a ser elementos de interpretación útiles para interpretar la propia convención y que en síntesis esto iba a robustecer y complementar la protección de la persona humana. La Corte, en el caso Bamaca Velázquez, no hizo mención a la funcionalidad del derecho internacional humanitario. Sí reiteró su incompetencia, como lo hizo en el caso Las Palmeras versus Colombia. Pero lo que es importante, tuvo presente la existencia de un núcleo inderogable de derecho. Calificó al conflicto como un conflicto armado de tipo interno. Y sostuvo que en ese conflicto el Estado no resulta eximido de aplicar la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, donde hay un núcleo inderogable de derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en su aplicación. Y encontró una equivalencia entre las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de puros derechos humanos, con el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, acerca de la existencia, como he dicho, de un núcleo inderogable de derechos que no podían ser suspendidos ni restringidos. En el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, hechos que tienen lugar en el año 1997, sentencia de la Corte de Fondo del año 2005, grupos paramilitares habían tenido intervención en este caso de la masacre de Mapiripán. Se juzga, se pide la condena y se establece la responsabilidad del Estado colombiano por la tolerancia, por la colaboración, por la aquiescencia con la actuación de estos grupos paramilitares. En el caso de esta masacre, lo más importante que puedo traer a colación es que la Corte Interamericana cita el principio de distinción, principio fundamental de las normas del derecho internacional humanitario, que obliga a hacer una distinción en todo momento y en toda circunstancia entre la población civil y aquellos quienes combaten, entre los bienes civiles y los objetivos militares.
distinguiendo y sosteniendo el principio de precaución de la población civil y de que no pueden ser objeto ni siquiera incidentalmente por alguna supuesta ventaja militar que pudiera lograrse, principio de necesidad militar, pueden ser objeto de ataque. Reclamó, sostuvo el respeto a las personas protegidas en conflictos armados de tipo no internacional. O sea, hay un acercamiento directo, sin aplicarlo directamente, a las normas del derecho internacional humanitario. Normas que no podrían obviarse porque robustecen el marco de protección de la persona humana. Y sostuvo en ese caso que muchas de esas normas se integraban en el bloque de constitucionalidad y eran normas de jus cogens para Colombia. Y si de desplazamientos forzados se trata, y si de convergencia y complementariedad, donde traemos también otras normas que se desprenden de ese tronco común del derecho internacional público, como es el derecho internacional de los refugiados, el caso de la comunidad mowiana versus Suriname, fallado por la Corte Interamericana en el año 2005. Desplazamiento forzado. Esa población, esa comunidad se ve obligada a desplazarse por el temor, por la persecución que busca privarla de sus derechos fundamentales y se desplaza, y el Estado viola el artículo 22 a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se ven obligados a desplazarse por miedo, por temor, por la persecución de la que son objeto. Pero de lo que me interesa señalarles a ustedes es que la Corte, al fallar, trajo a colación para iluminar, para interpretar las propias normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso el artículo 22 de la propia Convención, para robustecerla, los principios rectores dictados por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas en el año 1998 sobre los principios rectores que guían la protección sobre los desplazados. Iluminó a través de los mismos, robusteció ese marco jurídico de protección dado por la propia Convención Americana de Derechos Humanos. De los casos elegidos de la Corte Interamericana, voy a utilizar el caso de la masacre de Santo Domingo versus Colombia, cuyos hechos se remontan al año 1998, para graficar más prácticamente el desarrollo teórico que vengo haciendo en los demás casos jurisprudenciales analizados. Vamos a la sumilla, vamos a los hechos. Se demanda la responsabilidad del Estado colombiano por las muertes, por las lesiones, por la afectación de la propiedad privada, por la falta de protección especial a niños y niñas, por el desplazamiento forzado, por la afectación de la propiedad privada, como consecuencia de los hechos que ocurrieron en el caserío de Santo Domingo, departamento de Arauca, si no me equivoco, cuando las aeronaves de las Fuerzas Armadas colombianas arrojaron sobre ese caserío unas bombas tipo clúster o bombas racimo, aquellas que se desprenden, se fragmentan y pierden precisión porque se lanzan indiscriminadamente en su impacto. Y un posterior ametrallamiento desde aeronaves sobre la calle principal del caserío con la gente que se trasladaba en un sentido contrario. Cuando la Comisión demanda al Estado colombiano, lo hace por violación al derecho a la vida, artículo 4, a la integridad personal, artículo 5, a la violación de las garantías judiciales, artículo 8, la falta de protección especial a niños y niñas, artículos 19, propiedad privada, artículo 21, todos de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 22, circulación, residencia, no ser desplazado forzadamente, y el 25 de la protección judicial. Todos ellos en función del artículo 1, que refiere a la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger dichos derechos reconocidos en la Convención.
También trae aparejado como derecho los convenios de Ginebra del año 1949, los protocolos adicionales, específicamente el protocolo segundo sobre los conflictos armados de tipo interno, el derecho internacional humano consuetudinario y los principios rectores que habíamos mencionado anteriormente sobre desplazamientos forzados, emitidos por el representante general secretario general de las Naciones Unidas. La comisión produjo su informe de admisibilidad, produjo su informe de fondo y lleva el caso ante la Corte. Cuando lleva el caso ante la Corte, establece la responsabilidad del Estado por la violación a estos derechos y utiliza las normas del derecho internacional humanitario convencional y consuetudinario a los efectos de hacer uso de sus principios, por ejemplo, de distinción, por ejemplo, de proporcionalidad, por ejemplo, el de precaución, a los efectos de ilustrar, de orientar y de ampliar el marco de protección y diríamos, hace uso de sus principios como útiles u orientadores para determinar el alcance de las obligaciones estatales, de las disposiciones más relevantes del derecho internacional humanitario. Usa el derecho internacional humanitario, como lo venimos viendo en los criterios jurisprudenciales anteriores, como un criterio de interpretación de la propia Convención Americana y de los tratados internacionales que les reconocían competencia. Considera útil y apropiado ampliar el alcance en este contexto a partir de normas específicas o la ley especial, que sería, para el caso de los conflictos armados, las normas del derecho internacional humanitario. El Estado colombiano, lógicamente, opuso la excepción y pidió que no se declare responsable al Estado colombiano por las violaciones al derecho internacional humanitario, por ejemplo, las normas de los convenios de Ginebra, pero solicitó también a la Corte que no haga ni siquiera un uso interpretativo, porque si no, sería como que estuviera aplicando directamente el derecho internacional humanitario, y que este era un caso de un contexto de un conflicto armado de tipo interno, y por lo tanto no se aplicaban las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y sí se aplicaba el derecho internacional humanitario, y que por lo tanto la Corte y la Comisión no eran competentes. La Corte rechaza la excepción y en su fallo la Corte va a hacer uso interpretativo y va a aplicar el derecho internacional humanitario, trayendo a colación sus normas convencionales o consuetudinarias como un modo de interpretación convergente y complementaria con la propia normativa convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tengamos en claro que no asume una jerarquización de estas fuentes normativas, solo aplica esta normativa que trae a colación para dar una aplicación más específica, un grado de robustez mayor a la protección de la persona humana, porque recordemos, destacó que estamos en presencia de un contexto de un conflicto armado interno. Recordemos, ya había dicho la Corte, que en caso de conflicto armado interno no cesan las obligaciones del Estado de respetar los derechos y libertades. Y también había dicho la Corte de que tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado podía revisar la compatibilidad de los actos u omisiones de los Estados y la compatibilidad de las normas de derecho interno o internacional que apliquen. En síntesis, se demanda al Estado de Colombia por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, a la circulación y residencia, y por no cumplir con las medidas de protección especial de las niñas y niños. El Estado no solo tiene obligación de respetar, sino tiene la obligación de proteger y tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para garantizar esos derechos. Fundamentalmente los niños y más en un contexto de conflicto armado tienen derechos especiales. Y vamos a examinar la violación de estos derechos, pero en el contexto en que sucedieron. El lanzamiento de un dispositivo de tipo clúster o bomba racimo, el ametrallamiento de la población civil en el marco de un contexto de conflicto armado. ¿Y qué principios vamos a aplicar
para determinar si el Estado colombiano, los principios del derecho internacional humanitario que vienen a ser útiles para ampliar por su especificidad la protección de la persona humana. Tomemos un ejemplo y revisemos el derecho a la vida o a la integridad personal. ¿Y con qué principio, con qué parámetros utilizamos para ver si el Estado ha violado o no? Los principios de distinción, de proporcionalidad o de precaución. Principio de distinción que nos exige fundamentalmente hacer en el contexto de un conflicto un principio de distinción entre población civil y los combatientes. Los civiles o aquellos que no combaten directamente y también los que han dejado de combatir no pueden ser objeto de ataques. El Estado, quienes conducen las hostilidades, deben distinguir. También hablamos de un principio de proporcionalidad. El Estado que busca lograr con un ataque obtener una ventaja militar, porque el fin de la guerra es buscar destruir por los medios y límites, dice el derecho internacional humanitario, que no son ilimitados, porque no pueden usarse armas que causen daños, sufrimientos innecesarios, pero busca la destrucción del enemigo en un sentido de acabar con su ventaja militar. El principio de proporcionalidad nos exige que si incidentalmente pudieran causar daños a personas civiles o bienes civiles, no deben ser excesivos en relación con la ventaja militar que el Estado procura obtener. Y el principio de precaución nos va a exigir que en todo momento y en todas circunstancias tomemos la precaución de la protección de esa población civil y de esos bienes civiles que, como hemos dicho por el principio de distinción, no deben ser objeto de ataques. Apliquémoslo al caso concreto. ¿Respetó el Estado colombiano el principio de distinción? ¿Respetó el principio de proporcionalidad en el caso o el principio de precaución? Dijimos el lanzamiento de una bomba de tipo clúster, que de por sí es un arma calificada de tipo peligroso, por su imprecisión, más cuando se instrumenta manualmente. Armas más precisas que el instrumento clúster ya habían producido errores anteriormente. Es un arma de una capacidad letal, pero con una precisión muy limitada, cuyo uso se recomienda no hacerlo en presencia, por ejemplo, de caseríos cercanos donde pudiera haber civiles. Hay manuales, protocolos que dicen que estas armas no pueden ser utilizadas cerca de caseríos. Si bien el objetivo era propiamente militar, porque supuestamente eran un grupo guerrillero que se encontraba en una mata del monte, fue absolutamente impreciso su lanzamiento y cayó sobre el caserío, que estaba muy cercano a ese lugar, más allá que después podamos decir que este grupo se ubicaba en las cercanías para obstaculizar la acción militar. Pero ello no impide que deba protegerse o distinguirse a la población civil. Y a la luz de las pruebas aportadas, la Corte concluyó que el Estado colombiano, por todo esto que hemos dicho en relación con este dispositivo arrojado, bomba de fragmentación, que se fragmenta y cuyo resultado no puede determinarse con exactitud, afectó y causó 17 muertos entre la población civil. Y lo mismo podemos decir del ametrallamiento sobre la calle principal de Santo Domingo, donde quienes conducían las aeronaves, quedó probado, no podían distinguir si eran civiles o militares, y si hay duda, no debemos atacar, porque rige el principio de distinción y rige el principio de precaución que busca evitar el daño en todo momento a la población civil. Ese ametrallamiento no era dirigido a un objetivo militar concreto, no estaba precisado, no se tenía la certeza de que no fuera población civil, fue indiscriminado. Del mismo modo, si analizamos la violación del derecho a la propiedad privada, saquemos los pillajes, que no fue objeto de tratamiento por la Corte, pero sí
El lanzamiento de esta bomba clúster produjo daños en la propiedad privada como consecuencia de no haberse respetado el principio de distinción ni el de proporcionalidad. Tengamos en cuenta que en este caso la Corte no trató directamente el principio de proporcionalidad, porque al haber muertes entre los civiles, era ilógico que pudiera considerarse la muerte de civil a la luz de la ventaja o no que pudiera tener militarmente. Resultaba ilógico tratar el principio de proporcionalidad. Trató únicamente el de distinción y el de precaución, que encontró probado no había respetado, como tampoco en el caso de los daños a la propiedad privada. Y en el caso de los desplazamientos forzados, el derecho a la circulación y residencia máxima en una comunidad que o sabemos y hemos analizado muchos de los que hablamos de estos temas, la vinculación de las comunidades indígenas con su territorio, provoca un desplazamiento. Y ese desplazamiento forzado se produjo como consecuencia del miedo por los ataques indiscriminados, violando los principios de distinción y violando el principio de precaución, sumado a que el Estado colombiano no le garantizó las condiciones para un posterior regreso, sino hasta mucho tiempo después. Y tampoco respetó, en el caso de un contexto de conflicto armado interno, la protección especial de los niños y niñas que también murieron en este ataque y que debieron ser objeto por la Convención de Derechos del Niño, por los protocolos y por los convenios de Ginebra, objeto de una protección específica máxima en una situación de excepción como la de un conflicto armado. En síntesis, en el caso de la masacre de Santo Domingo, hace un ejercicio interpretativo de los principios del derecho internacional humanitario, los usa y los aplica, pero para dar mayor alcance y precisión a las obligaciones que surgen propiamente de la Convención Americana y que fueron reclamados por la Comisión. Artículo 4, artículo 5, artículo 19, artículo 21, artículo 22. A modo de conclusión, o tirando ideas como para concluir este punto del módulo, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario son convergentes y complementarios, porque maximizan la protección a la persona humana a partir de traer a colación una normativa específica en contextos de excepción, como puede ser el caso de un conflicto armado, a partir del uso interpretativo de las normas del derecho internacional humanitario. Y también es convergente y complementario otra rama del derecho internacional público, que es el derecho internacional de los refugiados. Como consecuencia del temor, se ve obligado a desplazarse y atraviesa la frontera de un Estado. También quiero extractar el derecho internacional humanitario, conforme lo ha sostenido reiteradamente la Corte, es aplicable en tiempo de paz y en tiempos de conflicto armado, y que la existencia de un conflicto armado no lo va a eximir durante el conflicto armado al Estado de sus obligaciones y responsabilidades, y de que hay un núcleo inderogable de derechos humanos que también deben respetarse en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Hay normas, hay derechos contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos, otros en el derecho internacional humanitario, otros en el derecho internacional de los refugiados y otros en los tres derechos. Tomamos en consideración el derecho internacional de los derechos humanos, pero como ley especial, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados, porque van a precisar el alcance de las obligaciones de los Estados y van a robustecer ese marco jurídico, le van a dar mayor integridad y completitud en pos de la protección de la persona humana. Extractar también lo sostenido por la Corte en el sentido de que ella puede analizar la compatibilidad de los actos u omisiones del Estado denunciado, las normas de derecho interno o internacional aplicables por un Estado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados que les reconocen su competencia, pero sí puede hacer un ejercicio interpretativo
de otras normas internacionales o de otros instrumentos internacionales.